que pase a la cartera de Desarrollo Social. Hoy lo hemos dicho hasta el cansancio, porque uno ya se llega a confundir con las cifras y al final lo relevante es que cada una de esas cifras es un niño, es un adolescente que independiente si era infractor de la ley o estaba bajo el sistema de protección o en susceptibilidad de adopción, lo que sea, son los niños más y adolescentes más vulnerables y son los que finalmente requieren la mayor atención posible del Estado, de toda la sociedad. Quizás lo único bueno de esta crisis feroz que estamos viendo en el Servicio Nacional de Menores es que probablemente por primera vez está la posibilidad cierta de que haya cambios y de que la prensa, la sociedad, de que todo el mundo nos suelte este tema. Es lo que queremos hacer esta noche. 1.000.000 de gracias por acompañarnos a conversar en Vía Pública. Sé que todos ustedes de diferente manera han estado con pasión, con su conocimiento, con su trabajo, con su experiencia, inmersos en los temas de la infancia vulnerada en nuestro país. Así que muchas gracias por acompañarnos. Comienzo presentando a Claudio Valdivia, es director de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica. Bienvenido, buenas noches, Claudio. Estamos también con Osvaldo Torres. Osvaldo, buenas noches. Decano de Ciencias Sociales de la Universidad Central, ex director de la Asociación Pro Derechos del Niño y también fue parte del Consejo Consultivo del Sename. La psicóloga Pamela Soto. Pamela, bienvenida, psicóloga del Andrés Bello y también trabajando hace mucho tiempo, publicando también respecto de las políticas públicas para la infancia vulnerable. Y Juan Andrés Mosca, ¿cómo estás? Muy bien, pues. Bienvenido. Él es psiquiatra infantil, infanto-juvenil y dirige la unidad hospitalaria dentro de uno de los centros del Sename, el Centro Metropolitano Norte de Tiltil, donde hay niños y adolescentes infractores de la ley, una cárcel juvenil, como se decía antiguamente, y que además quiero partir contigo precisamente, Juan Andrés, en este minuto ese centro de detención está pasando por un momento tremendamente complicado, estuvieron en huelga, los trabajadores ahí están diciendo que hay hacinamiento, que no están las condiciones laborales adecuadas, que han sido agredidos muchos de ellos por los muchachos que están internos en ese lugar. Hubo una muerte hace poco más de 3 años, que también el sumario hasta hace algunas semanas todavía estaba en marcha. Es un lugar un poco larga la explicación, pero súper delicado. ¿Cómo se vive entonces el trabajo en la unidad psiquiátrica en un centro de reclusión del Sename? Muy bien. Buenas noches. Primero, bueno, yo quisiera decir primero que nada de que el Sename desde hace varios años está en una situación crítica y los trabajadores que día a día están a cargo de los niños han estado bajo una tremenda tensión, sobre todo este último año, lo cual, debido a toda esta información que ha estado apareciendo a la luz pública, también hay una responsabilidad, hay un compromiso importante de los trabajadores del Sename por tratar de lograr sacar adelante a los niños y con realmente con mucho espíritu, pero sin los recursos necesarios para poder trabajar como se debe hacer en esta materia. O sea, si nosotros vemos de que en los centros del Sename, tanto en protección como en justicia penal juvenil, especialmente en lo que se refiere a recursos humanos, hay brechas que son insoslayables. O sea, no puede... ¿A qué te refieres? ¿A cantidad de personas trabajando o a la capacitación o a las competencias que tienen las personas que están trabajando? Mira, yo creo que la mayor brecha está en el lado del personal, sobre todo de profesionales que están a cargo de los niños, pero también hay una brecha importante en los educadores de trato directo. Perdón, que son ¿en cantidad de personas trabajando o en calidad de los profesionales? En ambos aspectos, pero sobre todo en cantidad, porque yo te diría de que en la calidad de los trabajadores lo que ha faltado son modelos de intervención, y eso no depende del profesional que está trabajando, porque tiene que haber una estructura organizacional. Tiene que haber procesos estandarizados, debería haber además evaluaciones con respecto al impacto de las intervenciones que no se ha hecho jamás. El seguimiento a largo plazo, cómo nos venimos a enterar hoy día de que hay niños que se están muriendo en los centros del Sename y son materias que no se sabían. ¿Qué pasaba? Nadie hacía un seguimiento de los niños, qué es lo que pasaba años después de que han sido intervenidos. Entonces, muchas veces los programas
que intervienen en el Sename hacen egresos, o sea, el niño ingresa a un hogar, se fuga del hogar, el niño egresa del hogar. Y no hay seguimiento, no hay ningún estándar de medición de cuál fue la efectividad de lo que se trabajó, y esos hogares trabajan con unos niveles de profesionales y de educadores de trato directo que no se condicen con la cantidad de niños, ni con la complejidad que tienen. Bueno, vamos a hablar en un ratito más del presupuesto que se está proponiendo. Hay quienes dicen que es solo un tema de gestión. A mí me parece que también se necesitaría más dinero. Vamos a ver también qué dice la presidenta mañana. Pamela, si tú tuvieras que escoger el gran problema del Servicio Nacional de Menores, bueno, el gran problema es que no estamos respetando los derechos de nuestros niños, pero ¿cuál dirías que es el lugar donde hay que poner particular atención para poder empezar a trabajar en serio un mejoramiento del sistema? Bueno, mira, a mí lo primero que me parece es que la situación a la que asistimos hoy día, anoche en realidad, con la develación de estas muertes, es lo más cercano al horror que uno puede imaginar, ¿no? Yo creo que deben haber pocas instituciones en Chile y quizás en la región que puedan producir esa cantidad de muertes, ¿no? Para mí el primer problema es que la verdad es que el Sename se ha constituido en una verdadera máquina de la muerte, ¿sí? Y de la vulneración. Y yo creo que eso es algo que hoy día es innegable y que representa la crisis, ¿no? La crisis de una forma de entender a la infancia y de un modo en que el Estado enfrenta a la infancia y no a toda la infancia, ¿sí? Porque el problema del Sename es que en su origen, ¿no?, está concebido como un sistema, ¿no?, de protección a la infancia, pero que está dirigido solo a una parte de la infancia, que es la infancia pobre, ¿sí?, que es la infancia excluida, que es la infancia popular. Y tiene un sistema de selección efectivísimo. Eso te iba a preguntar, y en ese origen, ¿cuál sería el problema? Porque otros podrían decir, es infancia, por lo tanto, ese es mi grupo con el que tengo que trabajar y estoy enfocándome en ello. ¿Cuál es el problema? La idea de la focalización, en el fondo, como cuando nosotros hacemos un diseño de intervención social, nos dirigimos focalizadamente hacia los sectores más vulnerables, que es una lógica que se ha naturalizado, pero que no es la única lógica de enfrentar los derechos sociales. ¿Y cuál debiera ser un enfoque correcto a tu juicio? En primer lugar, me parece que lo que nosotros requerimos es de una ley de protección a la infancia, cosa que hoy día no tenemos. Tenemos un proyecto de ley, pero hemos tenido otros 2 proyectos de ley. O sea, nada nos garantiza que este proyecto de ley llegue a buen término, ¿sí? Tenemos un proyecto de ley que se construye en un consejo de expertos, ¿sí?, que se focaliza fundamentalmente en los aspectos técnicos, ¿sí?, y que esos aspectos técnicos nos dan cuenta de la necesidad de un debate social amplio, ¿no?, de un diálogo social respecto de cuál va a ser el lugar que los niños van a ocupar en nuestra sociedad, cuál es el valor de la vida de los niños, ¿no? Un debate que incorpore a los trabajadores del Sename, que incorpore a la sociedad civil, que incorpore a los propios niños y adolescentes en ese debate. Me parece a mí que se ha tomado con una frialdad, con una frivolidad más bien, que pienso yo que hoy día ya es inexcusable. Cuando recibimos esas cifras, que yo creo que todos los que estamos acá de alguna manera sabíamos, ¿no? O sea, sabíamos que habían altas cifras de niños muertos dentro de los centros de Sename. Pero cuando uno las oye, uno no puede dejar de horrorizarse. Ahora, el horrorizarse no puede permitir que eludamos lo que nos viene ahora, ¿no?, que es en el fondo asumir responsabilidades, no solo las responsabilidades administrativas y penales que deberían adjudicarse a las personas que estuvieron a cargo de esos niños, sino también las responsabilidades políticas de haber hecho caso omiso de las múltiples indicaciones, ¿no? En ese sentido, ¿tú crees que, voy a dar la palabra también al resto del panel, pero tú crees que debería haber renuncia? ¿Estás pensando en ministro de Justicia? ¿Estás pensando en...? Mira, yo no sé bien cómo, pero aquí hay que responder respecto de esto, porque esto es un horror, ¿no? O sea, creo que es impresionante pensar que hemos sido tan indolentes con la condición de vida de estos niños, sobre todo cuando nosotros sabemos que desde el advenimiento de la democracia y la firma de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, esta situación ha sido denunciada por UNICEF, por el Comité de los Derechos del Niño,
por el propio gobierno en distintas comisiones, ¿no?, que han habido a lo largo de estos años. Por todas las visitas que hacen también las instancias de tribunales que les toca visitar también. O sea, aquí ha habido una omisión permanente, ¿no? Y aquí hay una falta de voluntad política de hacerse cargo y detener una situación de violencia que ha sido crónica. Entonces, claro, yo creo que ese es el primer paso, ese reconocimiento, ¿no?, de que estas vidas son vidas vivibles, son vidas que hay que reconocer, que son valiosas y que estos niños tienen los mismos derechos que los otros niños. No puede ser que en este país haya un sistema, ¿no?, que actúa sobre una parte de la infancia, mientras la otra parte de la infancia tiene sus derechos más o menos protegidos, ¿no? Porque al Sename no van ni tus hijos ni los míos. Osvaldo, ¿coincides con el diagnóstico que hace la Pamela? Tú que has estado además en el Consejo Consultivo, ¿te ha tocado estar cerca de alguna u otra manera del trabajo del servicio? Coincido en parte. Yo creo que primero que las políticas públicas que se han desarrollado en torno a la infancia tienen una historia repleta de promesas, que en este caso son promesas incumplidas. Y uno podría hacer un flash de programático del año 93 que se discutía, se construyó el primer Plan Nacional de Infancia y Adolescencia hasta el 2010, donde venía un conjunto de medidas que prometían proteger un conjunto de derechos a la sazón de aprobada la Convención de Derechos del Niño por el Estado chileno. De ahí no pasó mucho. En la campaña del 2010, el presidente Lago, pero también el candidato opositor, se comprometieron a una reformulación del sistema de protección de derechos de los niños. Y lo que obtuvimos al final del periodo de Ricardo Lagos fue una ley de responsabilidad penal adolescente que marcó un paso adelante respecto del reconocimiento de algunos derechos que los niños infractores iban a tener respecto al sistema judicial. Pero visto está, la lista de niños que han fallecido en los programas asistenciales abiertos y cerrados del Sename, no se cumple la promesa de la protección de esos derechos. Pero en esa ocasión, la discusión de la ley de responsabilidad penal adolescente se hizo a la luz de los planes y programas de seguridad ciudadana, lo que tuvo digamos, o sea, era un enfoque de seguridad ciudadana. Se criminalizó la discusión. No era un enfoque ni tampoco restitutivo de los derechos, porque cuando un adolescente es detenido y entre comillas, se le clausura el derecho a la libertad de movimiento, pero el resto de los derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación... Que debo decirte que en la misión del Sename es el punto número 1, restituir y o reparar los derechos de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, por medio de prestaciones de protección. Entonces, es una promesa incumplida del 2016. Después vino la campaña del 2016, se prometió que esta vez incluso hay un compromiso entre las fuerzas de oposición a la concertación y la propia concertación que se firma en el 2017 para definitivamente generar un sistema de protección. No ha llegado. Tú dices de la... O sea, el 2007, perdón. Ya. 2007. Cuando sale Michelle Bachelet se crea el Consejo Asesor Presidencial. En ese Consejo Asesor Presidencial se realizan un conjunto de diagnósticos súper potentes, muy importantes. Hay una sensación de que todo el diagnóstico está hace tanto tiempo. Exacto. Bueno, de ahí salió el Chile Crece Contigo, que fue un aporte, pero el conjunto de las medidas que proponía el Consejo Asesor eran mucho más amplias y tenían que ver con el sistema de protección integral para el conjunto de los niños. Claro. Eso quedó en suspensión. Vino la campaña del 2010, salió Piñera intentó dividir el Servicio Nacional de Menores con un proyecto de ley que a mi juicio era absolutamente inadecuado. Pero se podría haber mejorado eso en la discusión parlamentaria. Claro, ¿no? Pero es que porque suponemos que mañana la presidenta va a anunciar algo en esa línea, que es lo que ha estado haciendo el trabajo de Estela Ortiz, que hay gente que celebra que se esté trabajando, pero es como, por Dios, que ha tomado tiempo. Claro. Cierro con esta idea. Ese proyecto venía con un artículo que era que no podía significar la edición del Sename un incremento en los recursos. Entonces tú dices... o sea, con la misma torta la separaba como en dos pasteles. Si tú vas a hacer eso, no tiene ningún sentido hacerlo, porque además
aquí hay un problema que todavía se discute, que espero yo que la presidenta mañana corrija esa situación, que dice, vamos a dividir el Sename en dos sistemas. Uno va a quedar en justicia y el otro va a quedar en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué es lo que va a ocurrir con eso? Que ahora que tiene un sistema relativamente integrado, lo va a desarticular generando dos brazos que no se articulan en ninguna autoridad central. Entonces, lo que demuestra la crisis actual es el fracaso del Estado subsidiario, que tiene una forma de transferir recursos que es absolutamente caduco a un enfoque de derecho. Fracasó la tecnocracia que estuvo a cargo de esto durante largos periodos, construyendo conceptos y categorías poco pertinentes a la realidad compleja de los derechos de los niños. Y una última cosa, puede ser más polémica, y fracasó la forma de cotearse políticamente los servicios de apoyo a la infancia. Claro. No. Eso yo creo que son tres fracasos bien importantes. Y estamos enfrente ahora de tener que resolver una cuestión que Pamela, y en eso coincido plenamente con él, que si no hay un sistema integral de garantía de derechos, esto no se va a resolver y vamos a tomar, las medidas de mañana pueden ser súper interesantes en el corto plazo, pero se van a volver a repetir, porque lo que necesitamos es una ley de garantía de derechos y que no venga esta discusión que hoy día que ha estado presente en esta etapa de la discusión parlamentaria, es que se van a aportar los recursos en la medida de lo posible. Eso es absurdo. O tienes un sistema de garantía con los recursos disponibles para garantizar los derechos como el nombre lo indica, o no los tienes y por lo tanto no lo puedes hacer. Entonces, y con esto termino. Lo que nosotros necesitamos, me pueden interrumpir, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos es un sistema de protección administrativa y un sistema de protección judicial. Exacto. Los niños que van en el Sename están totalmente judicializados y los jueces parecen ser las autoridades que determinan el destino de los niños. Es decir, la ley define lo que se tiene que hacer y no los programas de intervención social. Claudio tiene una experiencia directa porque te toca ser contraparte del Sename, ¿verdad? Desde la Clínica Jurídica de la Católica y antes me imagino también la Corporación de Asistencia Judicial. ¿Cuál es tu experiencia en estos temas con el Sename cuando, en general, me explicabas que te toca defender a las familias cuando los niños están en susceptibilidad de ser adoptados? ¿Qué uno extraña en este tipo de discusiones? En que en el centro de la discusión debieran estar los niños. Y hablamos de instituciones, hablamos de diagnósticos, hablamos de cifras, lo más lamentable, hablamos de muertes de niños. Y no hablamos de los niños, niñas como sujetos de derecho. ¿Qué opinan los niños? ¿Cuál es la mejor forma de proteger sus derechos? Osvaldo decía, aquí los jueces pareciera ser que son los que deciden qué debe ocurrir con un niño. Hoy día el sistema impide que un juez pueda decidir libremente a dónde destinar o a dónde dirigir un niño. ¿Cómo así? Porque depende de la demanda y de la oferta, en el fondo, de la capacidad de los centros del Sename para poder destinar. Hoy día uno de los grandes problemas que tiene el Sename es la sobrepoblación de niños. Y no solamente eso, sino la contaminación que se produce entre niños que están bajo protección porque han sido vulnerados en sus derechos, por ejemplo, víctimas de algún delito sexual, y otros niños que están con contagio criminal o que han cometido algún tipo de falta, algún tipo de delito, por lo tanto se encuentran ellos dos bajo un mismo techo y eso obviamente genera mayor vulneración para esos niños que están bajo protección. Bueno, siempre, ¿te acuerdas? Lo mencionaba Osvaldo cuando años atrás se crean los centros de reclusión, digamos, para infractores juveniles separados de las cárceles de adultos, que fue un tremendo triunfo, porque por años además ahí estaba todo mezclado y era verdaderamente una locura, pero se nos quedó en ese minuto algo que debió haber sido evidente, que no había que tampoco mezclar en ese minuto a niños que estaban bajo protección del Sename por otras razones, porque ya estaban siendo vulnerados sus derechos con su familia. Hoy día el procedimiento hoy día además el procedimiento contravencional respecto a las faltas cometidas por adolescentes ha sido recientemente declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Es decir, hoy día un juez de familia frente a un infractor de una falta adolescente, ¿qué debe adoptar? El procedimiento establecido en la ley es inconstitucional, por lo tanto no adopta una sanción, sino más bien adopta una medida de protección, confundiendo los objetivos de una medida de protección respecto de quién debe ser el verdadero sujeto de esa medida de protección, que es un niño vulnerado.
Entonces tenemos ese contagio que no necesariamente se da a propósito de lo que hacen los niños o de las conductas en las cuales se incurren. Claudio, en general en tu trabajo, bueno, el Sename abarca muchísimos aspectos de la vida de niños con sus derechos vulnerados en diferentes niveles, en fin. Pero en tu trabajo te toca a ti el tironeo con el Sename. Y quiero preguntarte si por eso defiendes también la labor del juez, contrario a lo que plantea Osvaldo, para que a los niños no los den en adopción. ¿Tú representas muchas veces a familias que quieren que esos niños vuelvan a sus casas? Hoy día la declaración de la UNICEF pone el centro en las familias, priorizar las familias, fortalecer las capacidades parentales de las familias para poder hacerse cargo de sus hijos. Ese es el problema que hoy día, por ejemplo, en las causas de susceptibilidad de adopción yo tengo, en que yo litigo contra el Sename, porque el Sename prefiere que la familia, que puede ser efectivamente un factor de riesgo, prefiere sacarlo a potenciar, fortalecer esas habilidades parentales de los padres para destinarlo a otra familia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay plata de por medio ahí? Todo el tema de los... Hay gente que habla como de estos secuestros institucionales, porque aunque la subvención del Sename es, con todo respeto, miserable... Porque hasta donde yo sé, con 200 lucas, 250.000 pesos, es muy poco lo que puedes hacer con los niños. Pensemos que en nuestras cárceles gastamos por lo menos $500,000 pesos por interno al mes, y las instituciones que funcionan bien pueden gastar 800.000 pesos en los niños. Pero ¿hay un factor económico metido entre medio? Puede ser, realmente en ocasiones uno no entiende cómo el Sename busca desacreditar de tal forma a nivel personal a los padres con el objeto de obtener una susceptibilidad de adopción. Es incomprensible realmente. Conversemos un poquitito del tema de salud, del tema psiquiátrico, y tengo una confusión un poco con los diagnósticos. Hoy día la ministra de Salud estuvo en la comisión investigadora del Sename y dio un porcentaje de alrededor del 26%, se hizo un estudio, muchos de los niños nunca habían tenido acceso a una revisión de salud, explicó la ministra Castillo, lo que era impresionante, de 8.000 niños, chequearon como a 6.000 y tantos de los que están en residencias directas, digamos, del servicio, pero yo una vez leí una entrevista tuya y no sé si te citaron bien o mal, pero tú hablabas de cifras. La ministra decía 26% más o menos de enfermedades psiquiátricas, digamos, mentales. Tú hablabas de un 70%. 70%. Sí, efectivamente hay varios estudios que se han realizado en Chile y que muestran esa estadística. Pero yo quisiera señalar algo también con respecto a lo que se ha dicho, que el diagnóstico está hecho y que está revisado desde hace varios años. Yo difiero de eso. Yo creo que la verdad es que esta verdad que se nos ha presentado con respecto a los cientos de niños que han muerto en manos del Estado, digamos, nos revela una realidad que cambia el diagnóstico. Nos revela una realidad porque, si bien la protección de derechos se ha visto históricamente desde el ámbito proteccional, judicial, institucional, yo creo que los niños no se mueren por estar con una medida de protección, se mueren de problemas de salud. ¿Ya? Los niños se mueren porque hay cuadros psíquicos a base, porque hay violencia, porque están en situaciones de alto riesgo social en las cuales no han sido, los cuales se exponen, pero tampoco se mueren de pobreza. No hay que confundir, no hay que estigmatizar la pobreza señalando que la pobreza es una enfermedad, ¿ya? Sino que los niños mueren porque dentro de ese ambiente de alto riesgo hay algunos niños que tienen algunas vulnerabilidades sociales que los llevan, además, junto con vulnerabilidades psicológicas y biológicas, a manifestar cuadros psiquiátricos. ¿Tú crees que el diagnóstico, hay un subdiagnóstico? ¿Crees tú en las cifras que entregó la ministra hoy día? Es que las cifras que mostró la ministra hoy día son controles de salud del niño sano, digamos, hechas por enfermeras y médicos generales en una entrevista que está estructurada y que está muy bien, pero eso no es una evaluación psiquiátrica, ¿me entiendes? O sea, eso se aplica, hay un protocolo, se aplica una ficha de desarrollo psicosocial, pero eso no han sido entrevistados los niños por psiquiatras o por psicólogos clínicos que puedan evidenciar ese porcentaje de diagnóstico. El estudio que se hizo en Chile de prevalencia de enfermedades mentales que hizo la doctora Flora de la Barra mostró un 22% en población general, 22% de enfermedades mentales con disfuncionalidad asociada. No me refiero solamente a que hayan síntomas, sino que debido a la enfermedad mental habían problemas escolares, de adaptabilidad social.
pero en los estudios que se han realizado en la población del Sename, tanto en protección como en justicia penal juvenil, han mostrado un 70%. Pero, Juan Andrés, tú recibes a niños en tu centro que tienen problemas de salud mental. Así es. ¿Cuál es el diagnóstico que se hace frente a ese niño y cuál es la evaluación periódica que se debe realizar a ese niño? Porque el Estado tiene la obligación, según la Convención de los Derechos del Niño, hacer esa evaluación periódica sobre salud mental. Claro. Entonces, ¿En Tiltil dan abasto, por ejemplo? ¿qué hacen? A ver, mira, yo te diría, los principales diagnósticos, primero, ¿qué es lo que de qué estamos hablando? Más o menos la mitad de los adolescentes que están en manos del Sename tienen una adicción a drogas que son complejas, como pasta base de cocaína, benzodiazepinas, inhalantes, y marihuana ya normalizado prácticamente. Pero me refiero a las adicciones a pasta base principalmente. ¿Y cuál es la oferta que tiene Chile para los jóvenes y niños que tienen adicciones a drogas? Entonces, la verdad es que hasta el año 2008, o sea, hasta antes que empezara la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, Senda, CONASE en ese tiempo, tenía montada una red de tratamiento ambulatorio y residencial. Cuando partió la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, se cerraron todas las residencias para jóvenes que no fueran infractores de ley. Hoy en día solo hay tratamiento residencial para jóvenes infractores de ley financiado por Senda, y Salud no financia tratamiento residencial, y no hay instituciones. Para lo otro hay que rogar un cupo en el hogar de que lo hagan. Tampoco hay unidades de mediana ni de larga estadía psiquiátrica. Ahora, y los recursos... El problema perdón, pero ahí yo tengo una mirada un poquito distinta, porque el problema de salud mental, ¿no? A ver, creo que parte de ese problema tiene que ver con una conculcación de derechos que tiene que ver y está asociado al origen de estos chicos, que son chicos de sectores excluidos, de sectores populares, que tienen poco acceso a la salud, que situaciones que en otros casos podrían ser atendidas a tiempo, no son atendidas y que se cronifican. Creo que son niños que son sometidos a altos niveles de estrés, que la privación de libertad por sí misma es productora, ¿no?, de un sinnúmero de sintomatología que puede estar dentro de la sintomatología de salud mental. Me parece que hay entonces también que tomar en consideración, ¿no?, que no, cuando tú dices, porque lo que me complica un poco es que tú digas, los niños se mueren porque tienen enfermedades mentales. Yo difiero de eso. Yo creo que los niños se mueren por negligencias graves en el cumplimiento de sus derechos básicos. Y creo que eso es lo fundamental. Bueno, pero también si es un derecho básico si que tú tienes una condición psiquiátrica que necesita atención. Yo solo digo, mira, yo tengo un niño, mi hija tiene un problema de salud mental y yo la llevo al psicólogo, la llevo al psiquiatra, tengo la posibilidad de ofrecerle una cantidad de medicamentos o el tratamiento. Sí, y antes que eso, puedo ofrecerle recursos, hay muchas cosas que puedo ofrecerle previo, ¿no?, a que ella agudice su problemática o las cronifique, ¿no? En cambio, en este caso son niños que han sido privados de derechos fundamentales. Y por eso yo vuelvo al tema de los derechos, porque me parece de tener una ley de derechos de la nosotros los chilenos decimos, ¿sabes qué? Nosotros vamos a proteger a nuestros niños y les vamos a brindar sus derechos y vamos a garantizar que en los casos, por ejemplo, de población excluida, ¿no?, vamos a hacer un especial énfasis en el cumplimiento de los derechos. O sea, eso es una decisión política y que en el fondo también nos habla de cuál es el lugar y el valor que le damos a los niños. Pero ¿cómo la ejecutas? ¿Cómo la ejecutas? Es que con derechos sociales. Esa es la discusión que está abierta, perdón. O sea, a propósito de las muertes y la salud, o sea, a mí vamos a tener que ir cerrando un poco. Ya, lo que me llamaba la atención es que dentro de las causas de muerte hay un volumen bien importante, particularmente en los programas ambulatorios, que no son por motivos de enfermedades a muerte. Oye, te iba a hacer esa pregunta. Exacto. Porque, ya, me voy a tratar de poner en el lugar del Sename. ¿Puede uno responsabilizar al Sename por programas ambulatorios? Por supuesto que sí, pero sobre todo al Estado. Porque como tú o por programa o por programas de reclusión, ¿cuál es el término? De privación de libertad. Pero abiertas. Sí, programas ambulatorios. Apoyo y supervisión. Claro, los de medio libre. Consuelo, si tú lees la misión, una de las misiones es restituir los derechos a los niños. Entonces, si yo tengo a un niño que tiene una pena determinada y le doy libertad vigilada,
y por lo tanto le pongo un profesional a cargo para monitorear y seguir su proceso de reinserción social, lo que se demuestra con eso es que es absolutamente insuficiente lo que se hace, porque ni siquiera hemos hablado de los sueldos que ganan los profesionales que operan en el sistema. Pero el Sename debe velar y fiscalizar el cumplimiento de los objetivos. Que tampoco quizás vamos a saber y debiéramos hacer ese trabajo, ¿verdad? Poder hacer un desglose aún más fino de todas estas cifras mareadoras que luego se la han hecho vuelta. Porque de pronto uno dice, ya, hay un muchacho que está justicia juvenil en medio libre, ¿ya? Y el muchacho murió desangrado en una reyerta. Exacto. Puede ser. Eso es lo que estaba pensando. Fue a su barrio, se agarró con el narco de la esquina. ¿Eso es responsabilidad del Sename? O sea, es responsabilidad del Estado, a eso me refiero yo. Si él ha ingresado a un sistema y nosotros nos comprometemos con él a restituirle derechos vulnerados, debería de haber un sistema de monitoreo más eficaz que le permita, mira, yo no sé si ocurre en Tiltil, pero hay programas de capacitación para niños, adolescentes privados de libertad, que es tallar palos de fósforo. Entonces, ¿servirá de algo eso más allá del desarrollo de la destreza motriz? Yo creo que no sirve para nada en el Chile de hoy. Entonces, tiene que haber pertinencia de programa. No hemos discutido una cosa que es clave y que es un vacío en la legislación que está siendo discutida por las ONG. Ni siquiera sabemos si están yendo al colegio esos niños realmente. El Sename debiera saber. No hay un sistema local de protección a nivel nacional que garantice la posibilidad de que esos niños sean protegidos en sus derechos. No existe a nivel territorial, ¿me entiendes? Entonces, si en la discusión de esa ley no hay un modelo institucional que permite instalar en las distintas comunas un sistema administrativo de protección, no la OPD, que son un sistema de derivación y tratamiento de temas básicos de rederivación a programas especiales. Un verdadero defensor del niño. Y además el defensor del niño. Y tienes otro problema, que es que Sename viene cortando con los programas de prevención y de promoción de derechos. Sí. Entonces, si antes existían los centros de infantos juveniles, en que el 20% eran de derivación judicial, el 80% del resto de los niños no tenía problemas judiciales, convivían en un espacio, se promovía y se protegían preventivamente los derechos. Y cuando yo me refería a que el juez está interviniendo, es porque los niños que atiende el Sename son solo aquellos que entran por los tribunales. Y eso no es un sistema de protección administrativa, sino que es un sistema judicializado. Entonces, como dice la Pamela, este es un problema político súper tremendo. ¿Por qué? Porque si quieres garantizar los derechos de niñas y niños, tienes que tomar las medidas correctivas, no solo en el sentido específico de los 1.333 adolescentes muertos y que no se sabe bien cuáles son sus causas y quiénes son sus responsables, sino que tienes que construir una arquitectura de política institucional que supere esto que tenemos desde hace 25 años, para no decir desde hace 40 años. Y creo yo también que es importante, a propósito de que hay hoy día un consejo funcionando, ¿no? Cómo también podemos abrir este debate, un debate social amplio, donde de verdad se incorpore a la sociedad civil, se incorpore a las personas que trabajan en infancia. Me parece, hoy día mismo creo que se está diseñando lo que vendría a ser como el reemplazo del Sename, pero se está diseñando entre cuatro paredes, ¿no? No tenemos la posibilidad de debatir como sociedad. A mí me parece que eso es algo que de verdad, si hay algo en lo que nos interpela esto que está pasando, es en decir, bueno, esta situación no es normal, no es natural, es un horror. ¿Qué vamos a hacer también como sociedad, ¿no? De todas maneras, las responsabilidades políticas están presentes y yo creo que es súper importante revisarlas, ¿no? y ver y adjudicar las responsabilidades que sean necesarias. Pero creo que esto tiene que ser en el marco de un proceso también deliberativo y social en el que nosotros podamos hablar. Por ejemplo, cuando tú me dices, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro, porque nosotros tenemos naturalizado de que los derechos sociales no pueden existir, ¿no? No pueden haber derechos sociales universales, tenemos los derechos focalizados. Todo, o sea, finalmente tenemos naturalizado un sistema, el Estado subsidiario que habla Osvaldo, ¿no? Lo tenemos súper naturalizado, pero quizás es hora que podamos debatir acerca de esas cosas que tenemos naturalizadas y poder pensar qué sociedad queremos construir. Es verdad, ¿no? Y pero mirar a los niños también. Absolutamente cierto, pero también necesitamos, y espero que eso sea así, algo que nos permita no dejar todo en letra muerta. No, cuando uno lee aquí todo la misión institucional, sí, todo suena fantástico, pero el Consejo Nacional de la Infancia no damos el ancho por ninguna parte. Pero, o sea tenemos en huelga a los trabajadores, tenemos los niños que
hay muy pocos hogares del Sename que funcionan bien. Bueno, todo lo que sabemos, familias que quieren que regresen, temas de plata involucrados, entonces... El sentido de la urgencia y la importancia del tema hace que yo, compartiendo el diagnóstico que tú tienes respecto al camino, pero yo creo que hoy día se requiere una respuesta inmediata, no de política. Yo creo que la política nacional de la infancia ya la dijeron en el mes de marzo, ya está clara. Lo que hoy día necesitamos son plazos, tareas responsables de cómo lo vamos a hacer. ¿Es Solange Huerta la persona adecuada para dirigir un proceso de esta magnitud? Es una gran pregunta que hoy día no tiene una respuesta, porque hoy día Solange Huerta se ha dedicado a tener un diagnóstico, contar, revisar una institución en la cual sigue en crisis y en que me parece hoy día que no tiene la legitimidad dentro de la institución para poder avanzar en una línea en que debe hacer grandes cambios. Hoy día el Sename requiere grandes cambios. Trabajo delicado también. Yo veía hoy lo que estaba pasando en Valparaíso. Yo no sé quién tiene la razón o no, pero uno solo con leer se le pidió la renuncia o renunció el director del Sename en Valparaíso, pero porque él estaba denunciando que había echado funcionarios y que los funcionarios no estaban haciendo bien su trabajo, pero los funcionarios están en paro porque dice que no tienen las condiciones para hacer bien su trabajo. Pero es que es una condición de precariedad general, lo que uno esperaría, la infraestructura, también las condiciones laborales de los trabajadores son infrahumanas, y eso, lo que quiero decir, eso está diagnosticado hace tiempo. El mea culpa, hace más de 10 años. El mea culpa ya lo tenemos. Hubo un informe de la Contraloría en el mes de mayo, hubo ya el primer informe de Sename en julio, tenemos un informe del Poder Judicial en el mes de septiembre, otro informe ahora. Entonces, me parece que ya tenemos suficiente informe, suficiente información para que ya la pena la podamos superar y podamos pasar de la pena a la acción y con un impacto en el corto plazo. Juan Andrés, ¿tú querías aportar algo para ir cerrando? Mira, la verdad es que yo creo que esta tarea es una tarea compleja. Cuando señalas la misión del Sename, la restitución de derechos es una función que no es solamente de una sola institución. Si hablamos de los derechos de educación, eso depende del Ministerio de Educación, los derechos de salud dependen del Ministerio de Salud. Y también la sociedad civil tiene un deber frente a esto, los medios de comunicación. Cada uno de nosotros tiene que hacerse cargo de estos niños desde el ámbito de su acción. No podemos responsabilizar simplemente a una institución. Yo creo que esta es una tarea que no puede liderar el director de Sename, sea quien sea. He conocido a varios directores y me parecen todos que han tenido un real interés y vocación. ¿Sí? Pero no han tenido la capacidad. Porque ¿De verdad te parece? Sí, a pesar de toda la discusión sobre el cuoteo. Me parece a mí de que no han tenido el apoyo político ni tampoco la voluntad para poder luchar como se debe, digamos, por los derechos de los niños, porque esto significa levantarse en contra de los ministerios. O sea, aquí ha estado absolutamente ausente de la discusión el Ministerio de Salud, que para mí es el principal responsable de todo esto. Y yo creo que frente a esto, lo que se requiere entonces es más bien una figura que tiene que ser supragubernamental, que tiene que velar por el cumplimiento de los derechos de los niños y porque cada uno de los actores del Poder Ejecutivo puedan velar por el cumplimiento de los derechos. Hay una discusión, hay una discusión ahora en el Parlamento sobre el ente rector de la infancia, que es la discusión sobre la subsecretaría de la niñez. Y la discusión radica justamente en lo que tú planteas. Es que qué atribuciones va a tener esa subsecretaría para que efectivamente pueda liderar un proceso e imponerse a los mega elefantiásicos ministerios de Educación y de Salud. Entonces, si no hay voluntad política, lo que va a hacer es lo que propone el proyecto, que es un absurdo, que va a liderar las reuniones de un comité interministerial social, que al final, por lo menos yo me he pasado en varios de esos comités interministeriales como 20 años, no van los ministros, cuarto de la fila. Parte con el ministro para la foto, después viene el jefe de gabinete, después mandan a otro, y chao, no resuelve nada. Y esa es una discusión que se está haciendo ahora, y que los parlamentarios deberían de ponerse más firmes respecto de que aquí hay una crisis institucional. Es fundamental. Pero lo que tú dices, de lo que decía Zafirio, se derrumbó el Sename con esta noticia y tú decías que estaba derrumbado. Bueno, construyamos la institucionalidad entre todos, no entre unos especialistas que ya se han equivocado varias veces. Voy a tener que cortar la conversación porque ya llevamos
El tema es enorme, el tema es apasionante, tiene miles de aristas, pero les agradezco la comprensión y haber venido también a plantear algunos de los aspectos principales. Veremos qué es lo que anuncia entonces la presidenta mañana y poder avanzar, empezar a construir desde ahí. Muchas gracias Claudio Valdivia, Osvaldo Torres, Pamela Soto y Juan Andrés Mosca por haber venido a Vía Pública. Buenas noches. Gracias por invitarme. Vamos a una última pausa y ya volvemos con la última parte del programa. Espérennos. Que representa el 9º Congreso Chileno de Ventas 2016.